el Señor está hablando. Escucha. ¿Quién tiene palabra que compartir? ¿Quién escuchó? ¿Quién escuchó palabra? Declárala en el nombre de Jesús. Declara la palabra que escuchaste. Declara lo que el Señor depositó. Escucho al Señor decir: ensancha el sitio de tu cabaña. No seas escaso, no seas escasa. Alarga las estacas. Ensancha el sitio de tu cabaña. Estás pensando muy pequeño. Escucho al Señor decir: estás pensando muy pequeño. Pídeme más. Pídeme más de Bacamazo. Pídeme más, dice el Señor. ¿Quién escuchó palabra? Come on. ¿Quién escuchó palabra? Aunque sea una palabra o vistes algo. ¿Quién escuchó palabra? Decláralo en el nombre de Jesús. Victoria. You heard, ¿lo escuchaste? Victoria. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque no peleamos para tener victoria. Peleamos desde nuestro lugar de victoria. Ya la victoria fue conquistada, ya la victoria fue declarada, ya la victoria fue establecida, ya la victoria se conquistó. En el nombre de Jesús de Nazaret, entra a poseer lo que Dios ha despojado, dice el Señor, a tus enemigos. El Señor ha despojado a los enemigos. Dice Colosenses 2, dice que Él hizo un espectáculo, los avergonzó, los despojó. Entra a poseer lo que Dios ha despojado a tus enemigos. La victoria. It's already done. It's already settled. You already have victory. Así que veníamos para acá, veníamos manejando, y el Señor me mostró un tremendo relámpago. El relámpago fue tan fuerte que alumbró toda la ciudad. Fue algo sorprendente, fue algo terrible. Era un relámpago que brilló y la oscuridad completamente se disipó. Era un relámpago poderoso. Y él decía, y a pesar de que no era para destrucción, sino que era la voz de Dios. El Espíritu Santo me decía, era la voz de Dios. Así como truenos en el monte Sinaí, cuando Moisés subió, si ustedes se recuerdan, cuando Moisés subió a encontrarse con Dios a la montaña, dice que truenos y relámpagos, voces salían de la montaña. Y ese relámpago que vi hoy, decía el Señor, es mi voz que va a retumbar y va a resonar. It's going to reverberate, it's going to resonate, it's going to go out throughout the land. Va a ser fuerte. Aleluya. So, levántate sin miedo y habla, declara con poder en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Hermanos, el Señor me decía, el enemigo trata de engañar, ¿ves? Y el poder que tú le das al enemigo, ese es el poder que él tiene.
Because you believed, porque tú te creíste la mentira o te pusiste de acuerdo en aquello que Él te enseñó, te mostró o te está hablando y te lo creíste. Entonces, como creíste o te pusiste de acuerdo con esa mentira, con ese engaño, entonces Él tiene como que, vamos a decir, como que acceso a esa área de tu vida, porque en esa área usted se puso de acuerdo con esa mentira, con ese engaño, ¿sí? Entonces Él tiene influencia para atormentarte, para oprimirte, porque en esa área usted se ha puesto de acuerdo, o sea, se creyó esa mentira. Y hay áreas en nuestras vidas que el Señor quiere traer liberación, diferentes áreas, son diferentes cosas. A veces no, hay millones de cosas, pero hay áreas en nuestras vidas que el Señor quiere traer revelación, verdad, liberación, para entonces nosotros poder entrar a poseer lo que Él ha dispossessed. Él ha, no dispuesto, porque dispuesto es desposesionado. ¿Es una palabra? Un deseo. Le ha quitado al enemigo, ¿no? Lo ha despojado. Entonces, necesitamos entrar a poseer lo que Dios ha despojado a nuestros enemigos de nosotros, pero nosotros no hemos entrado en esa revelación, en ese entendimiento, en esa verdad, en esa entendimiento para poder poseer lo que Dios quiere darnos. Entonces no entendemos, no hemos entrado en esa revelación, no hemos podido poseer eso que Dios tiene para nosotros, porque no nos ha sido revelado eso, no hemos recibido esa revelación. En esa particular área estamos todavía en oscuridad, en ignorancia. Oscuridad es ignorancia, porque no entramos a poseer esa herencia, esa posesión que Dios tiene para nosotros, porque la desconocemos que Dios tiene algo así para nosotros, ¿entiendes? Entonces hasta que por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, el Señor rompe esa cadena en esa área y entramos a poseer lo que Dios quiere. Le voy a dar un ejemplo, y yo sé que aquí no, pero en otros lugares pues se cree, ustedes saben que se cree que la mujer no puede tener un ministerio, sino que nada más el hombre, ¿no? Entonces, en esa área en particular, eso es un ejemplo que le estoy dando, por favor, no estoy hablando de nadie, sino que es un ejemplo que le estoy compartiendo, porque mientras usted crea que esto es así, entonces usted siempre va a estar atrás y no va a poseer lo que Dios tiene para su vida. Entonces usted va a estar atrás sentado pensando que eso no le pertenece, que eso no es para usted, que eso no le toca, porque eso es para el pastor o para otra persona o para los hombres. Entonces usted se sienta ahí y usted cocina y usted limpia y que se calladita y ore nada más. Y ese es su papel. Entonces ese es un área donde muchas personas están atrapadas. Y es nada más un ejemplo, solamente un ejemplo, porque hay muchas áreas. Es nada más para que entiendan acerca de las áreas, de esta área, o aquella área, o esta área, o la otra área. Entonces, eso es algo que no hemos entrado a poseer lo que Dios quiere darnos, porque no nos ha sido revelado. Y conozco cantidad de personas que así lo piensan, y no solamente porque el hombre le obliga a su esposa o a sus hijas a estar siempre subyugadas, sino que ellas se lo creen, ellas así lo entienden. No solamente es que no le permiten. ¿Quiénes conocen a Cindy Jacobs? ¿Alguien sabe de Cindy Jacobs? Es una persona muy conocida internacionalmente. Tiene muchísimos libros y hasta en español, si la quieren buscar. Es una persona que es de un ministerio internacional bien grande. Cindy Jacobs es una de los ministerios en que yo estoy asociado. Viene de esa background, viene de esa historia,
donde su esposo y la iglesia donde ella originalmente era, no le permitía, a pesar de que era una maestría en música, no le permitían tocar en la música porque nada más los hombres tocaban en la música, eran solamente ministros varones, ¿no? de música. Entonces, a pesar de que ella tenía una maestría en música, a pesar de que tenía estudios sobresalientes en otras, no le permitían enseñar porque nada más los varones enseñaban. ¿Entiendes? Entonces ese es el origen, y así muchos, yo sé que ustedes saben. Es un ejemplo, hasta que Dios habló a su vida, hasta que sucedió un evento, una situación donde tuvieron que mudarse y empezaron a ir, cuando se mudaron y llegaron a otro lugar, empezaron a ir a una iglesia donde empezaron a recibir enseñanza, administración, y todavía fue un choque mental, ¿no? Romper un molde en su mente de que yo no me atrevo, esa no es mi posición, ella misma, no que otra persona lo obligara a no tomar parte, sino que ella misma pensaba, no puedo, no me toca, no es mi lugar, ella misma pensaba, ¿no? Entonces eso fue una confrontación en su corazón y en su espíritu de que el Señor quería que ella darle más, usarla en los dones espirituales que tiene. Ella es tremenda profeta de Dios. Ella escribió, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, se llama Possessing the Gates of Your Enemy. ¿Cómo se llama en inglés, en español? Conquistando las puertas del enemigo. Está en español. Se lo recomiendo altamente. Es tremendo libro. Ese lo escribió Cindy Jacobs. Es la persona que le estoy diciendo. Pero para que entiendan que ese es el trasfondo, una de las cosas, una de los testimonios de ella, y yo sé que ustedes también lo saben, hasta que el Señor la libertó, hasta que Dios rompió ese engaño en su mente, en su corazón, en su espíritu, y Dios progresivamente la trajo a un nivel más alto donde ella empezó a fluir y empezó el Señor a usarla. Yo también conozco de una señora que lo usaba, Dios lo usaba, el Señor la empezó a usar en dones de sanidad. Ella oraba por los enfermos y todos se sanaban. Pero ella estaba en una iglesia donde los hombres, donde las mujeres no se le permitía. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando ella venía a la iglesia, ella se sentaba así como el hermano, y en vez de las personas venir a sentarse a escuchar para acá, todos estaban haciendo fila para allí, en la esquinita donde ella se sentaba, para que ella orara por ellos. Y la iglesia hacía fila para que ella, y ella siempre se sentaba atrás. Ella obedecía al pastor siempre, pero Dios la usó, y hasta que Dios trajo liberación al pastor y en este caso Dios lo usó. Pero son cosas que progresivamente ella fue muy obediente a la iglesia. Pero son cosas que son áreas, es un ejemplo. Otra vez, por favor, no vayan a pensar de ninguna otra cosa. Estoy hablando de ejemplos para que entiendas que Dios quiere llevarnos a áreas donde hay que romper pensamientos, conceptos, ideas, donde nos han enseñado nuestros padres, nuestros familiares, nuestra cultura, nuestro país. Así se hace, es imposible que se haga de otra manera, no es correcto, que es impropio, es algo que no se... Entonces hay cosas que Dios necesita y quiere romper de tal manera que entremos a poseer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y entienden? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Señor me hablaba como los hombres, especialmente los hispanos, una de las cosas es que siempre tienen, la gran mayoría están bien atados a su trabajo y no ven otra cosa sino su trabajo, y con grande afán se afanan por su trabajo, y su vida está atrapada por su trabajo, y no hay respiro para atender nada más, porque su trabajo los absorbe. No hay sueños o visiones de ninguna otra cosa, porque su trabajo
cubre todo, sus sueños, sus anhelos, sus días, sus estresados, todos están consumidos de estrés, de cargas por el trabajo, hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Señor me decía cómo el Señor va a traer liberación a esas áreas de nuestras vidas. Dios va a traer liberación donde vamos a caminar por fe en Jesucristo, creyendo que el Señor va a abrirme las puertas y va a causar un favor y va a causar una unción donde la mano de Dios se va a derramar sobre nuestras vidas y ya no voy a estar sofocado tanto en mi trabajo, consumido, porque no tengo tiempo para ni mi familia y mucho menos para el Señor. No tengo tiempo para mí, estoy todo, el trabajo es como, yo le digo, es como burritos, y el enemigo se deleita, el enemigo te pone cargas y cargas y cargas y cargas y cargas, y un sentido de responsabilidad terrible. Pero el Señor está pidiéndonos que entremos a un nuevo nivel, donde yo voy a confiar que aunque yo no trabajo tan fuerte, con todo Dios va a bendecir cada grano que yo siembro. Con todo Dios va a bendecir cada grano que yo siembro, en el nombre de Jesús. Y aún tengo un testimonio, no hace mucho, esta muchacha el Señor le dijo, le dimos palabra profética, y ella dijo por fe. No tenía un full time, tenía 2 part times, ¿no? Entonces el Señor la está llamando y le dice, deja el otro trabajo, deja el otro part time, por fe. Y ella estuvo orando, y luego entonces sintió confirmación en su espíritu y dejó el segundo part time. So, se quedó con un solo part time. Y me decía ella, voy a confiar que Dios va a cubrir todos mis biles y todas mis facturas con ese trabajo que yo tengo. Okay, eso fue las palabras de ella, porque yo sé que Dios me está llamando. El mismo día, hermanos, el mismo día que ella, que era el último día para el segundo part-time, ese mismo día del otro part-time, le dijeron, necesitamos tu ayuda y necesitamos aumentar tus horas. El mismo día. Dios fue maravilloso. O sea, por fe ella recibió la palabra profética, oró, sintió confirmación en su espíritu, y el Señor, el mismo día que ella renunció por fe a ese segundo trabajo, le dijeron del primer part-time, le dijeron, necesitamos aumentarte un poco las horas porque necesitamos ayuda. Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, hermanos. Déjame decirte, el Señor me hablaba acerca de decretos. ¿Sabes qué es un decreto? Do you know what un decree? Tú sabes que es un decreto, ¿no? ¿Verdad que sí? Un decreto es decretar, ¿no? O sea, hablar o declarar, vamos a decir. Pero un decreto en la ley, de acuerdo a la ley, de acuerdo al gobierno, es una ley que tiene que ser obedecida. Es una ley que tiene que ser obedecida, y si no se obedece esa ley, hay consecuencias, que te llevan a la cárcel, te arrestan y te encierran. Un decreto es algo que tú declaras y estableces. Tú puedes establecer, por ejemplo, en esta casa, mis niños tienen 7 o 8 años, a las 9 de la noche ya están todos, eso es una ley. No. Aquí a las 9 de la noche todos ya tienen que estar en la cama, porque tempranito los tengo que levantar. Eso es una ley, y nosotros decretamos eso cuando los niños eran pequeños. Esa es la ley, un decreto en mi casa, ¿no? Establecimos. Pero en el gobierno, la ley, los gobernantes, los presidentes o los reyes, los emperadores, decretan una ley, y esa ley tiene consecuencias, tiene que ser obedecida por todo el mundo, por todos los habitantes. En el mundo espiritual también es así. En el mundo espiritual, el Señor, Dios, hay decretos del cielo que son establecidos, y hay consecuencias si no se siguen. Es importante entender eso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darte esa revelación de que Dios ha desposeído a tu enemigo. Dios ha desposeído a tu enemigo
para que tú poseas lo que Él tiene para ti. Él se lo quitó al enemigo y Él lo tiene reservado para ti. Posee lo que Dios tiene para tu vida. Cuando tú entras en esa revelación, ¿no?, y tú entras en la verdad de lo que Dios está hablando, tú entonces decretas, tú haces un decreto, tú haces una ley que no puede ser quebrantada, y en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, tiene más fuerza que cualquier otra ley natural, porque la dimensión espiritual gobierna sobre la dimensión natural. No sé si sabían eso, ¿verdad que sí? Amén. Es importante entenderlo. Cuando nosotros hay diferentes oraciones. Cuando nosotros oramos por nosotros mismos. Cuando estábamos hablando anteriormente acerca de orar, y tú oras por ti mismo: Señor, cuida a mis hijos. Señor, bendice a mi esposo así que él vaya a su trabajo. Señor, en el nombre de Jesús. Estás orando por ti misma. Pero el Señor tiene un nivel más alto. El Señor tiene un nivel más alto para ti. Porque Dios está diciendo que tú estás gobernando. Dios te está dando el poder de gobernar. Así como en el Génesis el Señor estableció. El 1.26 me parece, Génesis. Cuando dice: tendrás dominio para juzgar. El Señor, tendrás dominio para sojuzgar y ejercer dominio sobre la tierra. Entonces Dios quiere bendecir tus hijos, y Dios quiere bendecir tu esposo, y Dios quiere bendecir tu casa, pero Dios tiene algo más alto para ti, para que tú ejerzas dominio sobre tu vecindario, sobre tu ciudad, sobre tu territorio. Nosotros somos, esto es un centro apostólico profético, y apostólico significa que somos territoriales. Now, que Dios dice, cuando el Señor ha desposeído los enemigos, tú posees, tú decretas. Go ahead, share it, because hay gente que no se atreve a preguntar o a decirlo. Please. Primero Dios quita eso, o sea, primero Dios desposee al enemigo, lo quita, lo despoja, y entonces es cuando nosotros tenemos que decretar. Luego se hace. Posees. Cuando ya Dios te libera de una parte, ahora te toca decretar sobre esa parte. Cuando Dios te despoja al enemigo en tu vida de una parte, ahora te toca a ti en esa parte decretar. Poseer, decretar. Yes, absolutely. Absolutely. Cuando son leyes espirituales y principios espirituales, mientras usted esté en oscuridad o en ignorancia, porque oscuridad es ignorancia. Hay cantidad de versículos en la Biblia que dicen que el Señor habita en oscuridad. No es por oscuridad que es evil, no es oscuridad que es la maldad. El Señor, la Biblia dice que Él habita en oscuridad porque Él no puede, no hay fin de conocerlo. Nadie puede conocerlo. Si Él habita en oscuridad, porque es tanto, Dios es eterno, Dios desde la eternidad hasta la eternidad no hay fin de conocerlo. Hay tanto de Él que no conocemos. Él se conoce a sí mismo, Él se revela a sí mismo. Hay mucho que no conozco, y poco a poco, paulatinamente, progresivamente, el Señor se revela a sí mismo y nos da a conocerlo. Judges, el libro de Jueces, I think is Jueces, me parece que es 11. No te voy a decir. Son principios espirituales, hermanos, que Dios tiene para su pueblo. Okay. Jueces 11, ¿lo tienen? 11:24. ¿Alguien lo puede leer? Bien alto, alguien que lea alto. Entonces Jefté vino por los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió. Perdón, 11:24. Lo que quisiere poseer, queremos tu Dios. ¿No lo poseerás tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Nosotros qué, perdón? Nosotros lo poseeremos. ¿Perdón? Nosotros lo poseeremos. Lo vas a poseer, lo vas a poseer.
Dios lo despojó. ¿Alguien sabe Colosenses 2? Come on. Colosenses 2, tienen que saberlo. Estos son principios espirituales que son básicos para cuando tú ministras, usted sabes lo que tú estás hablando, lo que te pertenece, lo que por derecho es tuyo, es la autoridad que Dios te ha dado. Tienes Colosenses, you know it, right? Colosenses 2:15, ¿qué dice? ¿Quién puede leerlo fuerte? Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yeah, that was good. Un coro muy bonito. Okay, so desposeyendo. Ahora, si Dios te ha dicho, hold on a second, there's so much more. Hay tanto que Dios tiene para ti. Hay tanto, entiende lo que se está jugando aquí. El mundo entero se le había dado a nosotros los seres humanos. El mundo entero es tuyo. El enemigo viene y te da una mentira y te dice, okay, it's alright, you could. Tú puedes, está bien, haz con lo que quieras con el mundo. Yo me quedo aquí en esta esquinita. Él te quitó tu herencia, te quitó el mundo, te quitó de ser rey, de tener dominio, de juzgar, de gobernar, de tener autoridad, te lo quitó. Y vino el Señor y dice, wait a second. No más, en el nombre de Jesús. Este bully le vamos a dar una patada por el trasero y lo vamos a despojar de lo que te quitó. El Señor te devuelve y mucho más de lo que te robaron. Porque Dios da mucho más. Beyond, above and beyond, dice la Biblia. Efesios 3:20. Above and beyond, mucho más de lo que puedes pensar o entender. So, acuérdate entonces. Es importante cuando tú entiendes que Dios despojó a las huestes malignas del diablo, el derecho que ellos tenían sobre tu herencia. Lo despojó, se lo quitó. Es más, no solamente lo quitó, dice que lo hizo un espectáculo, los avergonzó. Hay otras versiones que dicen que dice que los exhibió públicamente. En inglés dice que he exposed them with great shame, o los expuso con grande vergüenza. Y eso es algo que tienes que ver cuando el enemigo habla que él va a ser, el Señor lo va a hacer el rey de los espantos. O sea que Dios va a ser, hay muchos versículos que hablan de eso, pero que dice que Dios va a ser al enemigo un espanto a sí mismo. Y muchos se espantarán de él. Así, ¿cuán feo va a ser? Yo no sé, pero... Sí, dale. Dice así, Colosenses 2:15. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Amen, that was good. Buena descripción. Amén. Eso es importante porque Dios los ha despojado. Por eso cuando ella escuchó la palabra victoria, la victoria, nosotros no peleamos por conquistar. Nosotros, por eso es que la Biblia dice que somos más que vencedores. Porque, ¿ves? Afganistán peleó con Bangladesh o con la Checoslovaquia. Y un país abusó de otro país. Y hubo genocidio, los mataron y los invadieron su tierra y todo. Pero los Bangladesh no les tocaba, esa no es tu tierra. Usted vino y mató a toda esa gente. Ustedes son de allá, ustedes son de Bangladesh. Ellos conquistaron una tierra que no les pertenecía. No es tuya por derecho. Usted es de allá y estos son de acá. Cuando la Biblia dice nosotros somos más que vencedores, nosotros no solamente hemos entrado a poseer lo que Dios nos ha despojado al enemigo. No solamente porque tú poseíste eso que Dios conquistó para ti. Eres más que vencedora porque yo soy el heredero por derecho. Yo soy la heredera. El derecho es mío.
El derecho es mío. Alguien me puede robar mi casa, mi carro, y se va por allá y dice, ese es mi carro. Pero no es su carro. Él me lo robó. Pero este carro es mío. Yo lo pagué, yo lo compré. El título lleva mi nombre. Me pertenece por derecho. O mi casa, o mi carro, o tu finca, o tus propiedades. Es tuya porque te pertenece por derecho. No solamente porque la conquistaste. Tú eres más que vencedora porque poseíste lo que Dios despojó al enemigo, sino porque eres el heredero por derecho, por herencia, por sangre. Tú eres el derecho. Tuyo es el derecho de heredar. Tú eres el heredero. Eres más que vencedor. Entramos a entender todas esas cosas. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? Primera de Juan 4:4, no lo sé en español. Alguien que lo lea, por favor. Dice en inglés, te lo voy a decir en inglés porque ella habla más inglés. En inglés dice 1 John 4:4. It is very key to learning. Dice, you are of God, little children. You are of God. That is important to understand, that sentence right there. You are of God, little children, and have overcome them. You have, ya tú ganaste. You have overcome them. That's in past tense. You have overcome them. You're already victorious. So you are of God, little children, and have overcome them. Because greater is He that lives in you than he that lives in the world. Memorize that. ¿Quién lo lee en español? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú eres, hijitos, ustedes son de Dios. Ustedes son de Dios. Eso lo juntas con Juan 1:13, que a todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Okay. Eso lo juntas y lo que dice Juan cuando dice no somos engendrados por voluntad de varón, sino por el Espíritu. Tú tienes un derecho por herencia, tu sangre. Tú eres de Dios, tus hijos son de Dios. ¿Y cuál dice la segunda parte? Los has vencido. ¿No dice así? Los has vencido, o sea, en past tense, en término pasado. Tú los venciste, está settled, está ya done deal, es already, ya está hecho. Tú no vas a vencer, tú ya venciste. No lo dice así en pasado, lo dice en pasado. Entonces, lo dice en pasado, claro. Y entonces, ¿qué dice? Porque más grande y poderoso es el que está en ti, en vosotros, que el que está en el mundo. Cuando ves, esta es una área donde necesitamos revelación, necesitamos entendimiento, necesitamos que el Espíritu Santo alumbre esa área de nuestras vidas, porque Dios quiere llevarte a poseer la herencia que Él tiene para ti. Dios tiene una herencia. El Señor me está diciendo que los hispanos se van a levantar grande y terrible en este pueblo. Grandes se van a levantar los hispanos. Pero el problema no son la gente blanca o el racismo, vamos a decir mejor dicho, perdón, el racismo. El problema no es el racismo. El problema es tu propia mente. Que tú te creíste que tú eres esclavo. Que tú te creíste que tú eres menos. Que tú estás pensando que la porción que te toca es la más pequeña. Que tú eres el despreciado. Que tú eres el que tiene que andar al final de la cola. Que tú eres el que tiene que coger las migajas o los despojos. El problema no es el racismo, el problema es tu mente, tu revelación. Tú te creíste esa mentira, que tú eres menos que otra persona. Necesitamos liberación, porque cuando tú entras a poseer lo que el enemigo ha despojado, tú entras a poseer con herencia, con derecho, con la frente en alto, creyendo, entendiendo con toda firmeza y toda seguridad que tuyo es el derecho de la herencia.
Tú decretas con toda autoridad, sí, un día y muy pronto ya yo no voy a tener que trabajar para otra persona, yo voy a tener mi propio negocio, porque el Señor me ha dicho que yo voy a ser cabeza y no cola, que yo voy a estar arriba y no abajo, que yo voy a prestar y no voy a pedir prestado. El problema no es el racismo, el problema es tu cabeza, tu revelación, tu entendimiento, la visión que tú tienes de ti mismo, tu identidad. Tú te miras a ti mismo como que, pues, me tocó esa carta, me tocó esa ficha, pues me tocó, ¿no? Hay que tragársela. No hay que tragársela. No. El Señor dice que tuyo es el derecho por herencia. El Señor te levanta. Dios te usa con toda autoridad. Tu voz va a resonar por toda esta tierra. El Señor te va a usar para decretar con autoridad. Y van a pararse en el concilio, en el school board, para hacer decisiones sobre esta ciudad. Y vas a pararte, vas a ser councilman y oficiales en el gobierno. Y vas a pararte en lugares de autoridad en esta tierra, y vas a pararte en lugares de influencia, y vas a pararte en lugares donde vas a hacer decisiones por este país. Dios te va a usar con autoridad, pero tú eres el que tienes que creértelo, tú eres el que tienes que entender que Dios tiene grandes cosas para tu vida, que Dios tiene grande herencia para ti, que el Señor te va a usar, que Dios quiere que tú decretes con autoridad y no estés hablando como que mendigando, como que eres poquita cosa, como que nadie te cree lo que tú vas a decir. No así en el nombre de Jesús, no así en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo levante su mano. Yo decreto liberación en el nombre de Jesús, aleluya, sobre esas áreas en nuestros corazones y en nuestras mentes que hay oscuridad, que ha habido engaño, que han habido errores, conceptos, ideas en nuestras mentes, en nuestros corazones, que no están derechos, que están turbios porque el enemigo se ha colado con engaño. En el nombre de Jesús yo decreto que en esta noche se rompen esas cadenas por la sangre del Cordero de Dios. Recibimos revelación de lo alto, aleluya, para entender y conocer la herencia que Dios tiene para tus hijos, aleluya, y para recibir, aleluya. Oh, la herencia, Sara Paco, Shequeta, lo que el Señor quiere que poseas, que sea tuyo. En el nombre de Jesús de Nazaret, sometemos nuestras mentes y nuestros corazones a ti, Dios eterno, a tu palabra. En el nombre de Jesús yo decreto ahora mismo que tú te levantas. El Señor va a abrir camino, el Señor va a abrir puertas. Dios va a romper los cerrojos. Los cerrojos se rompen en el nombre de Jesús y decretamos que el pueblo hispano se levanta a lugares de autoridad en esta ciudad, en este condado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Usted va a decretar, porque Dios lo va a poner en un lugar de autoridad. Dios te va a poner en un lugar de autoridad. Prepárate. Porque cuando llegue el momento, ya tienes que estar listo. No es que te vas a preparar cuando suceda, sino que cuando llegue el momento, ya vas a estar listo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Hermanos, que busque usted ahí, busque el libro de Nehemías. Bien rapidito. Alabado Dios. Nehemías, capítulo 2, versículo 4. ¿Do you have it? Capítulo 2, versículo 4. ¿Pueden leerlo? ¿No lo ves? 2:4. ¿Quién lo puede leer? Dale. Si
me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ya, es así nada más. Oré al Dios de los cielos. So, la puerta se abrió. Nehemías era un copero. Él era un servidor. Él era un servidor. La puerta se abrió y el rey se fijó en Nehemías y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué pides? So, yo decreto de sobre ti que el Señor te va a poner en un lugar de autoridad, que Dios va a obrar una oportunidad y va a llegar un momento en que una persona va a abrir la puerta para ti. Tú vas a entrar a un lugar de autoridad, tú vas a entrar a un lugar de posición, tú vas a entrar, te vas a encontrar en un lugar de influencia y la palabra de Dios va a venir de sobre ti y vas a decretar con autoridad lo que Dios quiere. En el nombre de Jesús yo decreto que la puerta se abre y el Señor te va a usar, así como Dios usó a Nehemías, el Señor te va a usar a ti en este país. Va a haber momentos en que el Señor va a remover la piedra y el que está delante de ti se va a quitar. El Señor va a causar que tú te encuentres en una posición, en una oportunidad. Va a ser una oportunidad, un momento. Y te van a preguntar, ¿qué debemos de hacer? Y tú vas a hablar. Y el Señor va a llenar tu boca de sabiduría. Dios va a llenar tu boca de grande sabiduría. Y vas a hablar en el nombre de Jesús. Búscate Esther, el libro de Esther. El libro de Esther, capítulo 8, versículo 8. Todo esto es un principio espiritual. Tú vas a llenar, el Señor dice que Él va a llenar tu boca y vas a decretar en el nombre de Jesús. Te vas a levantar en el nombre de Jesús porque Dios ha hablado, Él lo ha dicho y Él no va a permitir que ninguna palabra caiga a piso, en el suelo, en el nombre de Jesús. Todo lo que Él ha hablado se va a cumplir. Él ha dicho que los hispanos se levantan. Los hispanos, levántate y aprovecha. Entra en la oportunidad y la puerta que Dios abre para ti. En el nombre de Jesús. Esther, capítulo 8, versículo 8. Léelo. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edificio que se escribe en el nombre del rey, se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Eso sucedió en el mundo natural. Pero eso tiene una enseñanza espiritual, porque toda la palabra de Dios es espíritu. Cuando tú lees la Biblia, busca el espíritu de la palabra que estás leyendo. Busca el espíritu. Puedes estudiar la Biblia desde un punto de vista cronológico, desde un punto de vista temático, desde un punto de vista de diferentes maneras. Pero una de las maneras de estudiar la palabra de Dios es el espíritu de la palabra. Busca el espíritu de la palabra y permítele al Señor que te... Esta es un decreto y Persia en aquel tiempo dominaba, el imperio Persia dominaba todo, provincias. Ese es el tiempo de Daniel también. Nehemías y Esdras son contemporáneos de Daniel. Ese es el cautiverio babilónico, están en Babilonia, que es Persia. Te digo eso para que entiendas que todo en aquel tiempo, eso era Persia, dominaba todo. Entonces el decreto que el rey decía tenía que ser obedecido. Y Dios causó que Esther se pusiera, estaba en una posición, y Dios abrió la oportunidad y le dijo, tú decreta. Si Dios te dice hoy, tú decreta. ¿Qué vas a decretar? Tú decreta. Yo te he dado autoridad, yo te he dado poder, mi espíritu está sobre de ti, dice el Señor. ¿Qué tú vas a decretar? Decreta con autoridad. Decreta lo que tú dijiste, victoria. El Señor te da una pequeña palabra, una pequeña imagen, una pequeña situación. No tienes que decretar, la paz del mundo. Yo decreto la paz del mundo. Que todos los niños de África tengan comida. No, sé específico.
Sé específico. Dios te va a mostrar cosas con detalles específicos, definidas, cosas específicas.